muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a seguir tocando los temas económicos. Todas las encuestas indican que la principal preocupación de todos los nicaragüenses es la economía, la generación de empleo, la situación, la carestía de la vida. Son diferentes, son los temas que en un alto porcentaje es la prioridad número uno de los nicaragüenses. Basado en esto, nosotros dedicamos el programa la mayoría del tiempo a tocar estos temas. Esta semana, el día miércoles, tuvimos al presidente de UPANIC, a Mike Healy, para que nos diera su punto de vista alrededor de cómo ven los pronósticos para el sector agropecuario este año. El día de ayer estuvimos platicando con líderes sindicalistas sandinistas para ver cómo ven los trabajadores la perspectiva de este año y la situación económica. Y el día de hoy hemos invitado a un economista que da asesorías a empresas nacionales e internacionales y que cada X tiempo presenta sus estudios alrededor y análisis alrededor de la economía nacional. Hemos invitado al economista Néstor Avendaño. Con él vamos a hablar alrededor de cómo ve la situación económica del país. ¿Hay una desaceleración de la economía nacional? ¿Hay un congelamiento de la inversión nacional o no hay un congelamiento? ¿Será necesaria una reforma tributaria después de que este año, después de un año de la reforma tributaria, el gobierno tuvo que hacer una reforma presupuestaria reduciendo, ya que las recaudaciones se cayeron? ¿Eso fue culpa de la reforma tributaria o es culpa de otras circunstancias? Vamos a estar hablando de esto y otro análisis con nuestro invitado de honor, el economista Néstor Avendaño. Antes de entrar con él, vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por todas aquellas y aquellas personas, aquellos y aquellas que están luchando contra esta terrible enfermedad del cáncer, y aquellos que me incluyeron en su cadena de oraciones para que los exámenes, que hasta el momento unos me han salido buenos y otros no tan buenos, me puedan salir mejores para poder hacer la operación que ando buscando. Mensaje Jesús: ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mi mano tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dice: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el economista Néstor Avendaño. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones.
Movistar ha ayudado a muchos negocios en su camino al éxito. Conozcamos el caso de Sushito e Italianísimo, que gozan de internet de alta velocidad por fibra óptica con servicio constante garantizado y soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana. Los asesores de Movistar me recomendaron Infointernet de alta capacidad y ha sido una de las claves para mejorar la efectividad de mi empresa. En Sushito Italianísimo la velocidad del internet ha sido notable y la conectividad nunca se cae. Movistar, con soluciones tecnológicas que hacen crecer tu empresa. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Si todavía no sabes dónde estudiar, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNED, es tu mejor opción. Te invitamos a que seas parte de nosotros, matriculándote para este año 2014. Ofertamos una gran variedad de carreras. Contamos con los aranceles más económicos y la mejor calidad en educación para el estudiante. Comprometidos con el humanismo cristiano y la calidad profesional. UNED, Universidad Humanista. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor, el economista Néstor Avendaño. Don Néstor, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado la invitación. Néstor, la economía nacional es la preocupación de la mayoría de los nicaragüenses. Todas las encuestas dicen que los nicaragüenses, sus principales preocupaciones son la carestía de la vida, en primer lugar, el empleo en segundo lugar y la lucha contra la pobreza en tercer lugar. Esas son las prioridades de la gran mayoría de los nicaragüenses. Este año se vislumbraba como un año negro, ¿verdad? En el sentido de que aunque íbamos a crecer, no íbamos a crecer lo que teníamos planeado, pero porque además los precios internacionales se habían caído, los problemas, las afectaciones de la roya se iban a empezar a notar, después la supuesta sequía, la sequía más fuerte desde 1976, después ahora hace una semana el gobierno tuvo que hacer una reforma presupuestaria recortando el presupuesto por las recaudaciones no habían llegado a lo que se necesitaba de acuerdo a lo proyectado, que generó también interrogantes. Algunos dicen que por las reformas tributarias no dieron el resultado que se esperaban, otros dicen que fueron otros factores externos. En fin, ¿cuál es el estado de la situación de la economía nacional, hombre? Bien, Jaime, la economía sigue avanzando, pero lentamente, más lento que el año pasado, pero no se contrae, no cae, desacelera, es el concepto económico. Yo estimo, Jaime, que la economía este año va a crecer alrededor de un 4.4%, siempre influenciado por exportaciones, volumen de exportaciones y la inversión privada. Yo he escuchado que la inversión ha caído. Esa es una de las preguntas que te iba a hacer. Pero te diré que la inversión fija se mantiene en niveles superiores al 24% del Producto Interno Bruto. La inversión fija, privada y pública. Lo que ocurre, y esto lo quiero decir más con un ánimo de crítica constructiva al Banco Central. ¿Qué le llama inversión fija? Construcción y maquinaria y equipo. Porque el gasto de inversión también incluye la acumulación de inventarios. Y este dato no es muy bien registrado por el Banco Central. Y eso hay que decirlo con cierta seriedad a los técnicos del banco. Cuando yo escucho que la inversión bruta ha caído, es porque hay desacumulación de inventario. No sé cómo lo estiman. Sería bueno
que el Banco Central se pronuncie. El Banco Central nunca dice nada. Me parece que el silencio gubernamental afecta a un ente autónomo como es el banco. Pero la inversión fija, que es la que sí genera... Pero este presidente del Banco Central sí da declaraciones frecuentemente, más inclusive que el anterior, ¿verdad? Más inclusive por las coyunturas que tiene la economía. Hay que reformar presupuesto, hay que pedirle consejo al FMI, bueno, pero los problemas intrínsecos a la economía, yo te diré que alguien que lee la inversión cayó en Nicaragua, ok, cayó, pero lleva un dato que nadie sabe cómo estiman, la variación de inventarios. Pero yo me fijo en la construcción y maquinaria y equipo, y esto a pesar que disminuyó en 2013, no desplomó la inversión. Porque si no, Jaime, y la inversión extranjera directa en Nicaragua, ¿qué ocurre? Si fue un récord el año pasado, 1.380 millones de dólares en inversión extranjera directa. Por eso, ¿pero disminuyó o no disminuyó? La inversión fija disminuyó en el rubro de maquinaria y equipo, pero en construcción aumentó el año pasado. Este año ha desacelerado la construcción y la importación de maquinaria y equipo vuelve a retomar un poco. Entonces cuando se dice, pues aquellos que dicen que la inversión comparada con el año pasado ha disminuido, pero no están mintiendo, pero no en la magnitud que lo dicen, porque agregan la variación de inventario y desploma toda la inversión. Yo me fijo en materia de crecimiento económico, yo tomo la construcción y la maquinaria y equipo, que es la que me influye en creación de empleo y generación de productos. Es ahí donde como economista yo veo que se mantiene la inversión fija en niveles superiores al 24% del Producto Interno Bruto. Pero el inventario juega también un papel importante, porque si vos sos empresario, sí, vos sos, de acuerdo a lo que vos proyectás, que vas a necesitar o no tener que invertir en tu inventario. Pero ¿cómo lo estima el Banco Central? No sé. Yo sé cómo lo estiman, como un residuo. Así no se estima la variación. Es una variable de ajuste. Errores crasos se cometen en esa estimación. Pero así lo hace el banco. Okay. Vamos a ver. No vamos a caer en cuestiones metodológicas. Pero te diré, Jaime, que ese 24% del PIB que se destina a la inversión fija debería ser en Nicaragua al menos 40% del PIB para contrarrestar los tres problemas que me decías al comienzo: carestía, desempleo y pobreza. Con una tasa de inversión fija del 24 o 25% del PIB, los problemas serán permanentes, porque los niveles de pobreza, los niveles de insatisfacción, los niveles de inflación son altos. Entonces, ¿cómo hacer eso? Hay que hacer más competitivo al país. Que salió un artículo ayer en la prensa donde, según Juan Sebastián Chamorro de FUNIDE, un estudio que se hizo aquí en Nicaragua sí está menos competitivo que antes. Pues estábamos mal y ahora no hemos avanzado, pongámosle. Fueron las declaraciones que dio Juan Sebastián Chamorro, sí, y en el artículo de la prensa. Cuando vos decís que necesitamos ser más competitivos, y el FUNIDE, pues unas declaraciones del director ejecutivo de FUNIDE dice que en Nicaragua se ha reducido la competitividad, o hemos empeorado en la competitividad, quiere decir que vamos por el camino equivocado. Bueno, volvemos de nuevo. ¿Vos no estás de acuerdo con esas declaraciones? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque un buen economista tiene que basarse en la evolución del problema, no viendo el problema hoy. La competitividad ha mejorado en Nicaragua. Ocupamos el lugar 99. Antes estábamos arriba de 100, 112, 120. En 5 años hemos bajado hasta 99. 21 puestos. ¿Qué significa eso? ¿Que es Nicaragua competitivo? No, y en eso coincido con Juan Sebastián. Nicaragua presenta una deficiente competitividad
entre 148 países. ¿Por qué? Bueno, los problemas ya los conocemos. O sea, entre se miden a 148 países. Y ocupamos Nicaragua ocupa el puesto número 99. Antes estábamos en 120. Sí. Hemos logrado 21 puestos. Hemos avanzado. No lo suficiente para convertirnos en competitivos. Claro. Todavía seguimos siendo un país no atractivo en competitividad, pongámosle pues. Por supuesto. Por ejemplo, Panamá ocupa el lugar, es el primer país competitivo. Creo que está como en 40, 50 puestos. Costa Rica es el segundo más competitivo, pero Nicaragua no es el peor en competitividad en Centroamérica, es Honduras. Hemos mejorado y eso hay que reconocerlo. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo explicar que Honduras es el peor país que nosotros en competitividad? Sí. Tiene peor inseguridad que la de nosotros. Es tal vez el país más inseguro del área centroamericana. Eso afecta. ¿Va? Y su economía es casi el doble de la de Nicaragua. Claro, porque no debemos olvidar el desplome de 79. Recuerda que en 79, cuando salió Somoza de este país, el PIB cayó 25%. Es fácil caer. Y después caímos en una guerra en que seguimos cayendo, mientras Honduras continuaba creciendo. Pero la salida de Somoza de Nicaragua le costó al país una debacle de una caída de 25% de la producción de bienes y servicios en un año. No hubo ciclo agrícola en el año 79. ¿Tú te acuerdas de eso? Eso no debemos olvidarlo. Por lo tanto, ¿por qué no es competitivo? Hay varias razones, pero la principal de ellas no la dice el reporte que leí yo de competitividad. ¿Y cuál es? Los costos de producción de este país son más elevados, de tal manera, son muy elevados, de tal manera que nuestros productos no compiten afuera. Costos de producción, energía, combustible, son dos factores, porque la mano de obra seguimos siendo una mano de obra barata. Es correcto. Presiones tributarias, incidencia en los impuestos. Bueno, entonces, a eso le llamamos en economía, para complicar un poco más, pero quiero dejarlo más claro, el Córdoba vale más de lo que debería valer. Sí, esa es alguna teoría que vos venís tirando desde hace rato. Y por lo tanto nuestro Córdoba está sobrevaluado. Y eso significa falta de competitividad. Vos sos de la teoría de que se debe hacer un solo deslizamiento, o sea, una sola, poner la moneda por tanto y no estarla cambiando. Ponerla a flotar con una buena conducta monetaria como tiene el banco, pero hay que eliminar todas las cláusulas de mantenimiento de valor, todos los mecanismos de indexación de precios. Habría que recordovizar la economía o dolarizar oficialmente la economía, pero hay que dejar un dólar, cuestión que yo lo veo muy ingenuo que lo diga en este momento, que no esté subvaluado, porque la sobrevaluación del Córdoba significa que el dólar vale menos aquí en nuestro territorio nacional. Cuando hablas ahorita de presión tributaria, o sea, uno de los temas que se está especulando alrededor es que va a tener que haber una nueva reforma tributaria, porque la anterior no dio resultado, porque ya el gobierno, en los cálculos que tuvo, en las proyecciones que tenía de recaudación, no se recaudó, y tuvieron que hacer una reforma presupuestaria reduciendo el presupuesto. Algunos le echan la culpa a la reforma tributaria, que hay que hacer una nueva reforma tributaria. Otros dicen una nueva reforma tributaria significaría más impuestos, significaría eliminar ciertas exoneraciones, lo cual en un momento tan difícil de la economía, donde hay una desaceleración, no es lo más conveniente. Te hago estas dos preguntas en este mismo tema. La causa desde tu punto de vista, de tu análisis, de que se tuvo que hacer una reforma al presupuesto porque el gobierno recaudó menos por la reforma tributaria, o fueron por otras circunstancias externas,
Y si fue por la reforma tributaria, ¿es necesaria una nueva reforma? Bien. Mira, Jaime, primera vez que se hace una reforma presupuestaria porque hay menos impuestos. 24 años atrás se hacían reformas presupuestarias porque se recaudaban más impuestos. Es curioso el caso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se equivocaron? Digo yo. Ahora, ¿sirve o no la ley de concertación? Ahora, en ese punto hay algunos que dicen que todos los gobiernos anteriores, que aquí que el ministro de Hacienda cometió una novatada, es lo que dice, en el sentido de que todos los años, todos los gobiernos anuncian una proyección menor de la que realmente esperan. Así es. Para después sacar pecho y decir, mira, recaudamos mucho más y entonces vamos a hacerlo. Que este ministro cometió la novatada de subirlo más bien en vez de ponerlo menor, y por lo tanto tuvo que pagar este costo, pues. Pero no olvidemos que ¿es verdad eso? Falta una razón más. Se subestimaban los impuestos para reducir el gasto por presión del Fondo Monetario Internacional, porque recuerda que un porcentaje de los impuestos va a los alcaldes, un porcentaje de los impuestos va a la Corte Suprema y a los estudiantes. Entonces, bajemos estos ingresos para disminuir el gasto público porque queremos reducir el déficit fiscal. Esa era la razón principal por cual se subestimaban los impuestos. Ahora lo sobreestimaron. ¿Será porque la ley de concertación tributaria es mala o está mal diseñada, como dijeron algunos colegas? Sí. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque la ley de concertación tributaria, cuando fue discutida y aprobada, nunca prometió aumentar la recaudación fiscal en sus 3 primeros años de aplicación. Nunca. Ahora se maneja con el Frente Sandinista el concepto de gradualidad. Y en economía la gradualidad no sirve. En economía el shock es lo que te hace cambiar la conducta de los agentes económicos. Pero he escuchado decir de que el gobierno concedió exoneraciones al sector privado en la discusión de la ley de concertación tributaria. Lo cual es falso también. Es falso también. Se mantuvieron algunas y se condicionaron otras. Y se eliminaron unos impuestos selectivos de consumo con un argumento que yo estuve en desacuerdo, que el costo tributario de recoger el impuesto selectivo de consumo sobre alimentos importados, incluso sobre flores, gladiolas, claveles, orquídeas, etcétera, era más alto que el impuesto que recaudaba. Por lo tanto, eliminemos el ISC. No, dijimos, estamos grabando con el IVA los bienes de mejor, los alimentos de mejor calidad producidos en el país, y es contradictorio que bajemos el ISC, eliminemos el ISC a los alimentos importados. Es algo contradictorio, ¿no? Estaba criticando también lo que critican la reforma tributaria, de que aquellas importaciones de objetos caros, ¿verdad?, ya sea de consumo, se le había reducido el impuesto o se habían eliminado el impuesto, y que entonces eso favorecía a los que tenían más reales. Y también en la importación de alimentos, pues, de gourmet, pues. Sí. Entonces que eso, aunque era aceptado, pues, pero que mandaba el mal mensaje. Eso también no estás de acuerdo vos. Yo dije que dejáramos ese impuesto, porque es contradictorio gravar el consumo tuyo y el mío, arroz 80-100, y desgravar el arroz precocido que están importando. ¿Por qué? Falta de equidad tributaria se llama eso. Entonces hicimos más inequitativo el sistema tributario. No estaba de acuerdo con eso. Pero volviendo al tema, la LST no dio concesiones en nuevas exoneraciones al sector privado. Y lo que hizo fue lo siguiente: 0%, todas las exoneraciones, excluyendo la canasta básica, se eliminan a partir de 2016. ¿Cómo? 0% en 2016, porque hay tasa cero en el IVA, 5% en 2017, 10% en 2018, 15% en 2019. Eso se aprobó. Sí, eso se aprobó. Y por lo tanto, ¿por qué me están diciendo que no hay ingresos?
¿Por qué? Porque la ley de concertación tributaria es una ley de largo plazo, desde 2013 hasta 2020. Bueno, Bayardo Arce y creo que Walmar Gutiérrez también dijeron, para aclarar, dice, aquellos que están acusando al gobierno, etcétera, no es que hubo menos ingresos, están creciendo menos. Hubo más ingresos que el año pasado. Están creciendo menos, pero lentamente. No hubieron los ingresos esperados. Claro. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad o es mentira? O sea, este año recaudaron más que el año pasado. Es verdad, pero te voy a decir ahora la razón que, en mi opinión, hizo que el ministro de Hacienda disparara. El ministro de Hacienda actúa más como político, como economista, a pesar que lo considero un buen economista, pero no el mejor que hay en este momento en el gobierno. ¿Por qué los impuestos crecieron 18% en lo que aprobó la Asamblea Nacional en el presupuesto de este año? No hay razón para explicar el 18%. El presupuesto se mandó con dos supuestos macroeconómicos. El PIB aumentaba 4.5% y la inflación era 7%. 6.5%, pero lo que mueve a los impuestos es el valor de tu producción. Es el crecimiento del volumen y la inflación. Además, mis estimaciones arrojan que si el PIB aumenta un 1%, los impuestos aumentan 1.2%. Esa es la llamada elasticidad tributaria de este país. Por consiguiente, el aumento de los impuestos con esos supuestos macroeconómicos y con elasticidad me da un aumento de 13% en la recaudación de impuestos de este año, no 18% el que sacó el ministro de Hacienda y lo mandó a la Asamblea en una... O sea, resumiendo en ese tema, el recorte presupuestario no fue producto de un fracaso de las reformas tributarias, desde tu análisis. La reforma presupuestaria, el recorte de la reforma del presupuesto fue producto de un mal cálculo del gobierno, del Ministerio de Hacienda, pues pongamos en este caso que el que dirige el presupuesto. Ese fue el producto, pero el gobierno el país recaudó más plata que el año pasado. Está recaudando más plata que el año pasado. Y no es necesaria una reforma tributaria desde tu punto de vista. No es necesario. Lo que podría ser necesario, y ya lo adelanto, es adelantar la fecha de 2016 a 2019. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Cómo adelantar la fecha? ¿Atrasar la fecha más bien? No. Porque estamos hablando del 2016, es cuando se inicia. Hagámoslo, ¿por qué no lo hacemos en 2015? Por decir un ejemplo. Ahí podría haber reforma. Otro ejemplo de esta reforma. Pero eso significaría golpear a la economía en un momento en que no está en lo más sólido posible. Pues, o sea, es que la economía no se ha enflaquecido. La economía está creciendo. Pero no al ritmo que se esperaba. Este año supongamos que tus cálculos son correctos y se crece 4.5. Sí. ¿Verdad? Inicialmente estaban hablando de 5 y pico. Pero mandaron el presupuesto con 4.5. Acordate que el gobierno... Esto se mantuvo. Sí, acordate que el gobierno habla ahora en rangos, de 4.5 a 5, decían. Ahora hablan de 4 a 4.5. No se atreven a hablar... Esta es la posición gubernamental. Bueno, algunos decían 3.5 también, ¿verdad? FUNIDE es pesimista, yo no sé. A mí me extraña por qué FUNIDE pone alarma a la población. Los que deben estar alarmados son ellos mismos, para que estimen mejor estas cosas. Pero te voy a decir, si vos hoy, caída de los precios internacionales de nuestro producto, que ahora el café está resolviendo, vos oís la que está hablando la sequía más fuerte de los últimos 30 años, lo lógico es que diga, hombre, la verdad, la cosa que no nos va a ir tan bien, pues. Pero la cuestión es, si se caen los precios, nos afectan nuestros ingresos. Pero el volumen ha aumentado. El volumen ha aumentado. Y eso lo dicen todos los productores. Y ayer estuve platicando con uno que le vende agroquímicos a productores y me han dicho que los productores están sumamente entusiasmados, que el factor del niño va a ser mínimo. Ahora, me faltaba una cuestión de la LST, sí. Recuerda otro tema muy importante de la LST, la supervisión de los precios de transferencia. Lo dejaron vigente a partir del 1 de enero de 2016. Eso es para evitar la evasión del pago del IR en los precios, en las transacciones entre casas matrices en el exterior y sus
representaciones aquí en el mercado local. Lo pueden adelantar. Si el gobierno prevé que va a tener problemas para financiar gastos, porque ya él los creó el gobierno cuando metió el bono salarial con el pago de los impuestos. Casi nadie ha dicho eso. Sí. Bueno, ese es uno de los otros 60 millones de dólares. Ese es uno de los causantes también decía, porque ahí le metiste un gasto al gobierno que no lo tenía. Y por consiguiente, yo creo, Jaime, para cerrar el tema de el subsidio del transporte colectivo también, ahora sale el presupuesto. Siempre ha estado ahí. Bueno, la verdad siempre ha estado ahí, sí, es verdad. Sin embargo, lo que quería agregar para dar el cierre a tu pregunta de la LST es que, ¿por qué se cometió el error? Quería congraciarse el ministro de Hacienda con el presidente de la República. No hay una interferencia del Banco Central en el Ministerio de Hacienda para poner el 18%. Yo conozco esta economía como la casa donde yo vivo. Yo tengo una suspicacia personal. ¿Cuál es? Llamaron a Moody's para ver si nos elevaban en la calificación del riesgo país. Disminuir, o sea, en posición, disminuir el riesgo para atraer más, ponernos en mejor posición, para colocar 500 millones de dólares en bonos soberanos. Ovidio, desde que lo conozco, fue mi alumno y lo conozco en Hacienda, ha sido es buen economista, pero ha sido un ferviente creyente del presupuesto equilibrado en este país. Con esto, diría yo, vamos a decirle, ni Centroamérica lo tiene, y en realidad no lo tiene. Gracias a un artificio macroeconómico, Jaime. La deuda con Venezuela se registra como deuda privada. ¿Qué es lo que le llamamos un presupuesto equilibrado? Déficit igual a 0% del PIB. No hay déficit. ¿Cuánto fue el déficit el año pasado? 0.9% del PIB. Ya no estamos acercando a 0% del PIB. En un país pobre, eso es algo ridículo, estar diciendo que tenemos un presupuesto equilibrado. Y es el presupuesto con menor. O sea, se está jugando con los números. Por supuesto, si se va a Venezuela, el déficit fácilmente es 6% del PIB. Bueno, que ahí con la triangulación, la deuda aparece como deuda privada y no deuda pública y no se registra en el presupuesto. Entonces, ese juego que es autoengañarse. No olvidemos, y yo siempre se lo he dicho al señor presidente desde donde yo me encuentre, en la llanura, el petróleo es un bien público, no es un bien privado, según nuestra legislación. Pero aquí todo el mundo hace lo que quiere. Bueno, ¿y le dio resultado a Ovidio? ¿Nos mejoraron para poder colocar esa plata? No, porque Ovidio se olvidó que el principal obstáculo para que Nicaragua pueda ser ascendido en el mercado financiero internacional es el déficit comercial externo, que es superior al 20% del PIB. Según tu suspicacia, el presidente del Banco Central, buscando una estrategia para poder colocar bonos en el extranjero, hizo que el gobierno o el ministro de Hacienda hiciera sobreestimara en las proyecciones o fuera demasiado optimista en las proyecciones. Sí. Que se corriera ese riesgo para poder lograr él una colocación de bonos. Una carta de presentación. No logró ni la carta de presentación y hizo pagar el costo político al ministro de Hacienda y al gobierno, pues. Al gobierno. Ese es tu Esa análisis. es mi conclusión. Ojalá que no vuelvan a cometer esos errores crasos, que con un crecimiento de 4,5, una inflación de 6,5, vayan a decir que los impuestos van a crecer 18%. Bueno, un estudiante de aritmética no comete ese error en economía. Tengo que ir a un cambio, vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el economista Néstor Avendaña, haciendo un análisis de la economía nacional. Ya volvemos.
Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Cuando visite Jinotega, la ciudad de las brumas, hospédese en un ambiente cómodo, placentero y seguro. Hospédese en la estancia de Don Francisco, convenientemente ubicados en el centro de Jinotega, con habitaciones con caja de seguridad, wifi, cable TV, bar, baño privado con agua caliente y desayuno incluido. Si desea conocer los alrededores, le ayudamos a organizar su excursión. Siéntase como en casa. Estancia de Don Francisco. Reservaciones al 2782-2309 o visite nuestra página en internet estanciadedonfrancisco.com. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa. Antes de entrar de nuevo con nuestro invitado, el economista Néstor Avendaña. Hombre, día de alegría y orgullo para los nicaragüenses. Nos acaban de informar que el Chocolatito ganó por nocaut en el 9º round, convirtiéndose en el segundo tricampeón en la historia de nuestro país. Así que nuestras felicitaciones a todos los nicaragüenses, ¿verdad? Y sobre todo que fue una victoria convincente en el 9º round por nocaut. Así que es una buena noticia, ¿verdad? Por eso somos un país alegre. Mira, entonces estábamos entonces no hay una reforma tributaria, y vos decís, y ojalá decías que no vuelvan a cometer ese error de estrategia del presidente del Banco Central que comprometió al ministro de Hacienda. Eso significa de que no hay un hueco en la economía nacional, ¿verdad? No hay hueco. No hay hueco. Lo que pasa es que el error fue el sobreoptimismo, pongámosle, ¿verdad? Así es. Ok, entonces no hay necesidad de una reforma. No hay una necesidad de reforma tributaria. Vamos al siguiente tema. ¿Cómo se puede ir reduciendo el alto costo de la vida? Todo vos vas a platicar con quien platicás, lo vivís vos, lo vivo yo, lo vive el camarógrafo, lo vive el flaco, lo vive todos. Cada día la luz más cara, cada día el combustible más caro. Tenemos el segundo combustible más caro de Centroamérica. Solo Costa Rica tal vez tiene más caro que nosotros. El día miércoles tuve aquí al presidente de UPANIC, que dio buena noticia y dio noticias preocupantes, pongámosle pues. La buena noticia es que ellos estiman que va a haber una producción del sector agropecuario casi normal, tal vez con una afectación en la área seca, tal vez de un 10% de la producción nacional, 10-15% máximo. Pero dio una mala noticia en el sentido para los consumidores, en el sentido de que dijo, por ejemplo, que los precios bajos que antes usábamos, el frijol, por ejemplo, él decía que un frijol a 11 Córdoba la libra ya no se vuelve a ver aquí en Nicaragua, ¿verdad? Que por las inversiones que se están haciendo para mejorar la productividad ha hecho que los costos se aumenten y que por lo tanto no hay, aunque van a producir más, los costos van a ser, no volvemos a ver un frijol a 11 pesos, el averaje va a ser 18 Córdoba de ahora en adelante, dice él. Fue la estimación, el cálculo que dijo el presidente.
los nicaragüenses, la mayoría de los nicaragüenses, de repente decimos que uno de los productos de la canasta básica te van a subir 6 córdobas, está hablando casi el 60% del costo de averaje, hombre, y la combustible sigue subiendo, y la energía eléctrica, aunque oficialmente te dicen que la tarifa no ha aumentado, sigue subiendo. Norte te sigue, no sé si la palabra correcta es robar o no, pero te siguen clavando una factura más cara todos los meses, hombre, ¿cómo va a ser? Entonces me decía Magile, el diésel caro, la energía eléctrica caro, para colmo dice nos reviente el gobierno, dice, donde nos cambia la lista de agroquímicos que podemos importar y nos obliga a importar una lista de agroquímicos que es 50 o 60% más cara de la que hemos venido usando. ¿Cómo hacer? ¿Cómo se puede hacer para que los costos de producir aquí en Nicaragua se reduzcan, ¿verdad? Y no afecte tanto a la mayoría de los nicaragüenses que cada día están llorando más, pegando el grito al cielo, pues, o estamos llorando cada vez más, pues. Mira, Jaime, cuando hay alzas de precios por razones exógenas a la economía, no se puede hacer nada. Por ejemplo, el tema de la especulación. Yo soy de los economistas que opino que en el precio del frijol hubo especulación, hubo acaparamiento. El frijol, las exportaciones de frijol que observamos en el primer semestre de este año no explican la escasez de frijol. Hace unos días platiqué con una persona a la cual le tengo mucho respeto, y él me dijo, mira Jaime, pues le pregunté el tema del frijol, mira Jaime, lo que pasó aquí, me dice, y tal vez ahorita tiene un poquito a lo mejor tiene razón por lo mismo que vos acabas de decir. Mira, antes de este año, el anterior ministro de Agricultura, me dice, no se preocupaba realmente para saber la realidad de la producción nacional. Y aquí se habló de que hubo una producción de 4 millones y pico de quintales de frijoles, lo cual fue falso, me dice. La producción fue mucho menor. Primero, me dice, porque se pagó todavía la especulación del cierre de frontera del gobierno hacia afuera. Y en segundo, mucha gente que sembraba frijol rojo se trasladó a sembrar frijol negro porque el precio del frijol negro era mayor hacia Venezuela. Y entonces me dice, aquí hubo no tanto especulación, sino que hubo una falta de producción, me dice. Por eso es que el gobierno, me dice, este año creó la mesa con el sector privado para consensuar realmente las proyecciones de producción que iban a haber. ¿Podrá ser? ¿Tendrá razón esto? Puede tener razón también. Ahora, preguntémonos cuál fue la alza del área de frijol negro. Yo creo que frijol rojo ha existido en buena oferta, pero el tema de la sequía está afectando el precio del frijol también. Hay menos producción de granos básicos. El tema de la alza de los costos, ahí sí puede incidir el gobierno, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? O sea, ¿cuánto el gobierno es el principal importador de petróleo en este país? Ahí donde iba. Si no es el único, el principal importador, el 90-95% de la importación de petróleo la hace el gobierno. Claro. Que es donde le queda, según lo que me han dicho, que saben, ahí donde queda realmente la gran utilidad. Porque el distribuidor gana por volumen, la gasolinera pues en la importación, gana por volumen, no, porque ya el negocio de la importación se le cayó. Jaime, en la importación no está la gran utilidad, porque hay un precio de referencia que no es puesto por el gobierno. Es que yo importo hasta el precio, pero si yo soy el principal importador y les vendo a la gasolinera, ¿quién caro? Fija el precio de los combustibles líquidos? Ese no es la DNP, Petronic. Es la refinería. O sea, el mismo gobierno. No, la refinería es privada. Puma. Ahí se forman los precios. No es otro lugar. Ahora, la diferencia de precio, la gran tajada de la plata, pongámosle que haya,
¿Me estás diciendo que se la lleva Puma y no se la lleva el gobierno? Se la lleva toda la cadena de hidrocarburos del país y beneficia hasta al vendedor de gasolina y de diésel en la estación, no solamente al importador o no solamente al procesador. Porque mi pregunta es, el de la gasolina gana por volumen, no gana, se lo vendas a 10 o lo vendas a 100, él gana el mismo porcentaje. Siempre, pero todo corre a través de esto, principalmente en el procesador. Mira, en cualquier economía de mercado y donde hay mucha libertad de mercado, donde no hay regulación de precios, ¿qué hacen los inversionistas, Jaime? Recuperar rápidamente su inversión. Es una actitud normal empresarial. ¿Y cómo podemos recuperar rápidamente la inversión? Vía precio. Es la única forma. Y más si uno goza de una posición monopólica u oligopólica. ¿Y quién controla el precio? Nadie. Es ahí donde... Pero todas las gasolineras tienen el mismo precio. Pues, básicamente un centavo más, un centavo menos. Correcto. Pero no hay una gran diferencia, pues. No. Pero vos te baja la Puma, te baja la 1. Tú miras el precio en la terminal, ¿verdad? Sí. Pero ¿quién fijó ese precio? Esa es la gran precio, lo que te pregunto yo. Yo no sé. En el procesador, en la empresa privada. Y es ahí donde yo he señalado como economista, ¿por qué el Estado, por qué nuestros diputados, Jaime, se han empecinado solo en controlar el precio del gas licuado a través del INE y se quedan callados desde hace años? No digo con Puma en la actualidad, cuando estaba la ESO antes, se han quedado callados para la supervisión de los precios de los combustibles líquidos. ¿Por qué? Bueno, ¿no será acaso? No será, pregunta que he hecho también, bueno. ¿No será acaso que el importador, que goza también de una posición casi monopólica, ¿verdad?, el Estado, Petronic, trayendo el crudo y los derivados de Venezuela, tiene altos réditos por los precios que fija el procesador? Claro que sí, esa es la cadena macro de producción y distribución. Hace años te dije, Jaime, creo que te lo dije aquí, si se aumentara un Córdoba por galón los 365 días del año en los tres líquidos, combustibles líquidos, gasolina, diésel regular y super y diésel, las ganancias extraordinarias equivalen a $80 millones para toda la cadena. ¿Con un Córdoba? Solo un Córdoba, los 365 días del año. Entonces, ¿quién supervisa la formación de precios? Y supervisar, Jaime, la formación de precios de los combustibles, que ahí puede entrar el gobierno para aplacar todas estas alzas de costos que estamos hablando, no es ir a fijar o a congelar, es con los fundamentos del mercado. Incluso se utiliza en Estados Unidos. O sea, como lo hace con el gas, pues, o sea, si el precio está tanto y sube, le puede subir tanto. Si el precio baja, tiene que bajarle tanto. Pero no por decisión gubernamental, sino por decisión de cómo se comportan las variables en el mercado. Entonces, vos establecer una banda, eso es lo que está hablando. Precios de paridad de importación. Sí. Pero he oído a gente del sector privado decir que eso va contra el libre mercado. No, si eso se hace en la libre empresa, etc. No, es falso. Eso se hace en Estados Unidos, especialmente en los mercados de los commodities, en los mercados de los alimentos, materias primas, incluyendo el petróleo. Obama en los últimos 3 años ha mandado sendas investigaciones de cómo se están formando esos precios. Si eso se hiciera aquí en Nicaragua, ¿cuánto cree que se reduciría el precio del combustible? ¿Cuánto nos afectaría? ¿Cuánto nos ayudaría a los nicaragüenses? Ese sería un buen estudio para vos. Un buen estudio sería. No me puedo adelantar a decirte. Pero sería un buen estudio saber, mire, si se aplicara la banda, los nicaragüenses nos ahorraríamos 20% del si se aplicara en la metodología universalmente reconocida por el mercado libre, precios, paridad de importación, que no es que el Estado va a poner el precio ni va a congelar precio, es supervisar la formación del precio. Si fuera eso, yo te aseguro algo, que los precios de los combustibles disminuyen en este país. Que sería un gran alivio para la economía nacional y la economía hogareña. Y es ahí donde yo digo que el Estado se hace el desentendido.
Porque dicen que esta es parte de una estrategia del gobierno, esta es una de las maneras del gobierno de recuperar la ayuda venezolana que está disminuyendo. Una manera disfrazada, pues, de hacerlo. Pueden ¿Tiene haber lógica? varias razones. ¿Tiene lógica? Pues tiene lógica, como la lógica que te digo, hay que recuperar la inversión rápida de Puma. ¿Tiene lógica? También tiene lógica. Es una reacción natural de mercado. Igual ocurre con la electricidad. Pero los procesos de refinería, no era que el gobierno había comprado o había adquirido y el que más que es privada. La refinería pues, está en manos privadas. No está en manos de Albaniza. No. Albaniza controla el crédito petrolero. Petronic es el importador nato de combustibles y petróleo en Nicaragua. Es que es un enredo todo. Entonces, para los que no están, para los que no están viendo, ajá, mientras no se establezca esa manera de calcular el precio del combustible, los precios de combustible no van a bajar. No, fíjate, cae y aquí a pesar sube. de que internacionalmente ha caído en varias ocasiones. Es más, están ahorita caídos. $95. Cae y aquí sube. Cae, aquí sube. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero nadie protesta tampoco. Pues, la gente en la calle se queja y todo chuchada, pero no hemos visto... Solo la gente se queja en la calle, pero en el Estado todo el mundo guarda un hermético silencio, especialmente a quien le compete. En el Estado y los mismos partidos políticos de oposición, pongámosle, tampoco dicen nada. A lo mejor no piensan en eso, pero a quien le compete principalmente en el Estado de Nicaragua y a la Asamblea Nacional legislando al respecto. Eso se necesita legislación. Ahora, el Estado recibe por unos impuestos, ¿verdad?, que se le aplica el combustible en un porcentaje. Impuesto selectivo de consumo. No es porcentaje, es un monto absoluto, independientemente del valor de cuánto valga. Entonces no es ni siquiera que afectaría al gobierno eso recaudaciones, porque ese es un monto fijo basado en el volumen por litro o por galón. Sí. Entonces hay que avanzar. Yo siempre he dicho, yo apoyo el mercado libre. Lo que hay que combatir es el mercado libertino que provoca estos problemas. Pero te he escuchado la otra pregunta. Ajá. ¿Y el deterioro de los salarios? ¿Cómo hacer? Quiero hacerte una observación que he escuchado aquí en tu programa, Jaime. El deterioro de los salarios no es culpa del gobierno. ¿Cuál es el volumen de empleo que ofrece aquí el sector público en Nicaragua? ¿Qué porcentaje del empleo total está en manos del Estado? 8%. El 92% es empleo generado por el sector privado. Y quien decide los salarios en la empresa privada son los empresarios, no es el Estado. Sí, pero eso no tiene que ver, porque el Estado solo fija el salario mínimo legal. Sí, pero aquí la disminución del poder adquisitivo es porque el ajuste es menor que la inflación. Porque la carestía de la vida. Porque los ajustes salariales son menores. Pero el gobierno tiene la responsabilidad de facilitar, de buscar la manera como los costos se disminuyan. Y en una parte no lo está haciendo. Eso sí. Mismo acabamos de tocar el precio del combustible. Eso sí. Acabamos de tocar el precio de la energía eléctrica. Sí. Pero me he fijado de que se necesita más ajuste. No. Hay que resolver estos problemas. Pero cuando hablas de que se necesita más ajuste, ¿qué estás hablando? ¿Que el sector privado debería de aumentar más los salarios? No es eso. ¿Y qué? Pues para saber. Hay que resolver los problemas que estamos planteando. ¿Por qué la electricidad no baja? ¿Por qué los combustibles no bajan? ¿Por qué? Por eso parece ¿quién es el que controla eso? El gobierno, no el sector privado. Eso lo controla el gobierno, no el sector privado. Es correcto. Y también se necesita la participación. Es que el gobierno no va a llegar a imponer, porque si no, no sería libre mercado. Toma la iniciativa el gobierno. El Estado tiene el 20% de la compañía de energía eléctrica.
¿verdad? De la distribución de las distribuciones. Entonces, ahí tenemos una gran... El gobierno es el principal importador del petróleo. Pero ahí no fija precio. ¿Cómo no? Toma precio. Nosotros no ponemos el precio de importación. Toma el precio en el mercado internacional. Los precios. Pero después te sobrecarga o te sobrecobra dependiendo de cómo van las cosas. No, te reitero, la formación de precios de los combustibles se hace en la empresa privada. Entonces, no, yo he dicho, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando vos decís eso, ¿cuáles son una de las cosas? El trabajo informal en este país va creciendo mucho más rápido y el trabajo formal que el trabajo formal. Es correcto. Más, y este año, en los últimos meses, aquella tendencia de que se venía mejorando, unos dicen que se congeló, otros dicen que más bien se redujo. Y si a eso le agregas que el año que viene, con las mejores, siendo bien optimista, si no se pasan los TPL, va a perder 10.000 trabajadores que están asegurados en el seguro social. Cae el empleo formal. Ahí se va a volver o ese es otro golpe para el empleo formal y para el seguro social. Y crece el subempleo. Crece el subempleo y el trabajo informal, pues, pongámoslo. ¿Cómo contrarresta eso? Eso no lo puedes contrarrestar. ¿Cómo no? Porque si el gobierno facilitara, el Estado facilitara las cosas para el trabajo formal, la gente se metería más en el trabajo formal. Hay que facilitar más la inversión. Exactamente. Y las condiciones de la inversión, el costo de invertir aquí en Nicaragua. Correcto. Y no lo está haciendo, no está siendo tan efectivo como debería de hacer. Hacer más competitivo al país. O sea que el problema no está en manos de uno de los agentes económicos, está en manos de los 3 agentes económicos. Estoy claro. Y yo estoy de acuerdo contigo, le compete al Estado iniciar la coordinación de ese proceso. No lo va a hacer el empresario, no lo van a hacer los sindicatos, es el Estado. Ahí es lo que yo te estoy diciendo, que vos le estás echando la culpa al sector privado. No, lo que te quiero decir es que la fijación de la política salarial se hace en la empresa privada, no la determina el Estado. Eso es lo que te quería determinar. Hubo un momento en que aquí se hablaba de que la inflación podía salirse de las manos. ¿Eso lo descartás totalmente? Totalmente. Desde hace más de 5 años la inflación no es problema en Nicaragua. Incluso este año no es problema. En este año la inflación va a ser al menos o a lo sumo 1 punto porcentual por arriba de lo que fue el año pasado. No es problema. Tenemos que resolver los otros problemas. Pero lo que te quiero expresar es que el Estado no puede entrar a la empresa privada a decirle esto van a ser los salarios. Esto claro, no. Como no establecen el salario mínimo. Como nunca ha entrado a un banco a decirle esta es la tasa de interés, a sabiendas que la tasa de interés es otro grave problema en los costos de producción de este país. Y tú lo sabes muy bien. Es necesario la creación de un banco estatal, de un banco nacional. Creo que sí, para facilitar el acceso a los que no son sujetos de crédito en la banca privada. Hay una responsabilidad estatal ahí. Porque estaba viendo ayer, estás hablando de facilitar, ¿verdad? No, por eso, porque estaba viendo ayer el presidente de la microfinanciera decir que, por ejemplo, y tiene lógica, pues, que en el sector del corredor seco no van a dar préstamo. Tiene lógica. Y tiene lógica, pues, porque tiene que proteger tu Incluso plata. El Estado no debería dar. Pero alguien tiene ¿qué va a hacer con toda esa gente, con todos esos productores, con ese pequeño productor? Garantizarle la seguridad alimentaria este año y dotarle de semillas para la siembra del próximo ciclo agrícola. Esa es responsabilidad estatal. Que lo están haciendo supuestamente, porque hoy el gobierno decía que había pedido alimentación al PMA para 500.000. Pero dar crédito es un craso error. Ese es un buen punto. Le garantizar comida, le garantizar semillas para que cuando pase la sequía puedan producir. Sí, ese es un buen punto. Esa es la participación. Pero lo está haciendo el gobierno, pues, por lo que he oído, lo está haciendo el gobierno. He oído yo también que lo está haciendo. Correcto. Entonces no lo puedes criticar en ese sentido. No. Pero hay una cuestión, al contrario, lo felicito, porque está actuando en correcta forma. Pero te voy a decir, el Estado no puede entrar a fijar precios. No quiero que me malinterpretes, ¿verdad? Sino que tiene, junto con los agentes económicos,
supervisar la formación de precios en aquellas líneas de producción vitales para la conducción económica y el control inflacionario. ¿Comentarios finales? Bueno, yo estimo, Jaime, que no debemos alarmarnos tanto como lo he escuchado en los últimos 3-4 meses. La economía avanza a un paso menos acelerado. Tengo una buena noticia que yo te la había dicho. Yo siempre confié en que el proyecto Tumarín iba a ser llevado a cabo. Sí, vos fuiste uno de los pocos que mantuvo eso. Y esto va a impulsar el crecimiento económico a partir del próximo año. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Los días lunes yo tengo a Oscar René Vargas y a Noel Vidadores, que todos los lunes haciendo un análisis. Esta semana, Oscar René dijo de que no era, que la alianza entre el gobierno y el sector privado no había sido beneficiosa para Nicaragua en términos generales, que había sido beneficiosa para la clase alta del gobierno del país, pero no para términos generales para la mayoría de los nicaragüenses. ¿Vos estás de acuerdo? El Vidadores dijo que no estaba de acuerdo, pues que no compartía eso. ¿Vos compartís o no lo compartís? No lo comparto. Te diré solo una cuestión. Los países de Centroamérica están pidiendo esa alianza. Y están viniendo los empresarios aquí a conocer cómo se hace esa alianza. Y vienen los presidentes de Centroamérica a conocer cómo se hace esa alianza. Esa alianza da resultados positivos para la conducción de la economía. Bueno, hemos llegado, antes de entrar al final, quiero dar mi más sentido pésame a Oscar René por el fallecimiento de su suegra. Falleció el día de ayer. Su nombre es Bernarda de Jesús Montenegro de Casco. Ella es madre de Otto Casco, héroe de la jornada heroica de Pancasán. Su vela se realizó el día de ayer, jueves 4 de septiembre, en Monte Los Olivos, a partir de las 7 de la noche, y hoy viernes se velará en Jinotega, en su casa de habitación. Su funeral será el día sábado 6 de septiembre en Jinotega. Nuestro más sentido pésame para Oscar René y para su esposa Rita Delia. Igualmente. Así que hoy será la vela en Jinotega y el día de mañana será su entierro. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano, día lunes, perdón. Y hoy más tarde hoy estaré en Cuarto Poder, así que nos vemos hoy más tarde en Cuarto Poder y el día lunes de nuevo en su programa Jaime Arellano en la Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo